Muy buenos días tengan todos los presentes. Estamos aquí en esta hermosa mañana para poder compartir el estudio que tenemos o que hemos estado desarrollando a partir del domingo pasado, un estudio sistemático sobre el libro de Romanos, capítulo 1. Ya vimos la semana pasada Romanos 1, capítulo del 1 al 2. El día de hoy nos toca estudiar juntos el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 3, capítulo 4. Del 3 al 4. Entonces, vamos a ver, por favor, estos dos versículos para poder analizarlos bajo la descripción que nos da la propia Escritura. A veces pensamos que nosotros debemos de tener una interpretación de la Escritura. La verdad de las cosas es que la Escritura se interpreta por sí misma, con un texto, con otro texto, y esa es la manera correcta de interpretar la Escritura. Así vamos a poder evitar el decir yo creo, yo pienso, pero hay algunas bases doctrinales que podemos tomar en cuenta para también tener este análisis. Antes de iniciar esta reunión, quisiera por favor darles unos breves mensajes. Número 1, pudiéramos tener, para podernos concentrar en lo que es el desarrollo de este tema, que es realmente breve, pudiéramos poner nuestros teléfonos celulares en silencio, en modo vibrador, para que en el momento de que tú recibas una llamada, un mensaje, pues no interrumpa y no nos distraigamos. Si me haces el favor de ponerlo o rectificar, a lo mejor piensas que ya lo pusiste, pero ya nos ha pasado que damos nosotros el aviso y de repente empieza a sonar un teléfono. Entonces creemos que realmente entonces no pensaste o a lo mejor creíste que ya estaba en modo silencio y no estaba en modo silencio. Si recibes una llamada, pues bueno, la puedes atender en la parte de allá afuera para que para que tú puedas atender tu llamada que quizás sea urgente y así poder nosotros continuar con la lectura. Número 2, vamos a tener en la parte de atrás, como ustedes lo conocen, ya nuestra librería. Estamos consiguiendo más volúmenes que puedan ser para tu bendición, pero sí queremos pedirte de favor, para que no haya ningún desorden en la adquisición de los libros, que en el momento que te interese un tomo, ya sabes que hay también una facilidad de estarlo pagando, te acerques con la persona encargada de la librería y le puedas decir, este libro es el que quiero, por favor, ¿me lo anotas? Y no te vayas de ahí hasta que la persona que está encargada de los libros te anote el libro. Al mismo tiempo también, después de que te anote el libro, cuando tú vayas a dar un pago, asegúrate que te anote el pago. Esto va a evitar muchos malos entendidos o a lo mejor una mala administración de parte de nosotros para poder tener en orden la librería. ¿Está bien? Estos libros se dan a un costo accesible para todos, pero sí tenemos nosotros que tener un control, porque con lo que se adquiere de la venta de estos libros, que es un costo que nos lo dan a nosotros, y quizás le aumentamos unos 5 pesos o 10 pesos a cada libro para poder tener un fondito y poder adquirir más libros. Es lo que se le sube.
realmente tú puedes hacer la comparativa y hay libros muy económicos que tenemos nosotros. También para el desarrollo de estos temas, sí te quisiera proponer que pudieses traer tu Biblia y que también pudieras traer, si así tú lo prefieres, un cuaderno, un lápiz y poder tomar nota. Porque hay veces que la palabra te alumbra en algo, pero vamos a ser sinceros, podemos sostener de una conversación y está comprobado que en una conferencia la media hora que pueda desarrollar la conferencia es lo que tú vas a poder captar. Después ya no captas mucho. Entonces, esa media hora, lo que Dios te haya hablado, lo puedes ir anotando para que después tú lo repases y puedas retroalimentarte en tu casa o en la semana y puedas tú nuevamente rumiar la palabra para que pueda ser de tu bendición y de tu edificación. Sin embargo, también puedes ir a la página que tenemos nosotros en Facebook o en YouTube y puedes nuevamente escuchar la reunión para que tú puedas retroalimentarte y poderte nutrir y poder decir: es que se me escapó este punto, a lo mejor te distrajiste, a lo mejor estabas pensando o te metiste en el otro tema y pues bueno, a lo mejor eso te puede retroalimentar para que tú puedas estar más completo en el conocimiento de lo que Dios está hablando a tu corazón. Son unas recomendaciones que quiero darte para que podamos nosotros seguir adelante en el desarrollo ordenado de las reuniones que tenemos domingo tras domingo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tengas? Muy bien lo dicen las personas que están en protección civil: tenemos esta sola entrada y esta sola salida. Entonces, si hay un temblor, no te preocupes, aquí no se va a caer nada de esto, podemos permanecer tranquilos, quietos, si es que llega a temblar. Si hay alguna otra situación que nosotros les alertemos, pues con mucho gusto vamos a poder desalojar esta área de una forma tranquila y correcta. ¿Está bien? Pero bueno, esperemos en Dios, que Dios nos guarde, y es lo que siempre estamos orando. Que Dios guarde esta reunión mientras estamos nosotros aquí, para que no haya ningún percance. ¿Está bien? Si tienes alguna afectación en tu salud, necesites algún medicamento, aquí tenemos agua para que puedas tomarte tu medicamento, pero vete tomando tus medicamentos adecuados para que no haya ningún susto. ¿Está bien? Si tienes algún momento en que tengas cierto sueño, a veces pasa que estamos cansados, quizás te desvelaste, no por una fiesta, sino porque quizás te dio insomnio, entonces puedas pasar en la parte de atrás sin ningún problema, puedes quedarte ahí parado el tiempo que tú desees mientras te despejas y volver a tu lugar sin ningún problema, lo puedes hacer. Aquí no tenemos ninguna limitación para eso. La única limitación es de que podamos tener respeto a la palabra de Dios, no a mí. No a mí, créeme que a mí no me interesa que me tengas respeto, pero a la palabra de Dios sí, es lo más correcto y lo más benéfico para nuestras vidas. ¿Está bien? Todo claro, todo sencillo, ¿verdad? Entonces vamos a dar continuidad a lo que nos atañe el día de hoy. A ver el tema del libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 2 al 3. Acompáñame, por favor, del 3 al 4. Vamos a leer estos dos versículos. Discúlpame, es libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Vamos a darle un título a esta enseñanza, porque estos dos versículos nos hablan específicamente del señorío del Señor Jesús. Entonces le hemos titulado El poder de Cristo. Leemos el libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. A veces cuando leemos un tipo de pasajes así, créeme que a veces como que vemos un juego de palabras, ¿cierto o no? No sé si te ha pasado que a veces vemos a través de nuestra lectura diaria como que nos hablan de ciertas cosas como un juego de palabras,
como decir en este momento que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Podemos nosotros leer a simple vista el pasaje y podemos verlo como quizás un trabalenguas, o que quizás podemos ver qué me quiso decir con esta palabra Dios a mi vida. Tiene mucho que ver lo que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver que es una descripción de las dos etapas de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos etapas que vamos a ver aquí en estos dos textos. Número 1, la humillación del Señor Jesús. Número 2, la exaltación de nuestro Señor Jesús. Al mismo tiempo vamos a ver que en el ministerio de nuestro Señor y nuestro Salvador vamos a ver dos puntos de vista de Él: su naturaleza humana y su deidad. Dice la Escritura en el versículo 3 acerca de su Hijo. Y aquí vamos a partir, como lo hicimos el domingo pasado, vamos a partir de dos cláusulas o dos oraciones en cada uno de estos versículos. En el primer versículo vamos a encontrar dos oraciones que nos van a servir como llave para entender el texto que nos quiere hablar el Señor a nuestros corazones. Número 1, en el versículo 3 vamos a encontrar la primera oración. Vamos a leer acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta es la primera oración que vamos nosotros a entender o a razonar juntos. La segunda, que está en este mismo versículo, es que era del linaje de David según la carne. Son dos oraciones las que vamos a ver, que tienen que ver con la humillación de nuestro Señor Jesús, con su exaltación y con su naturaleza, tanto humana como su deidad. En el versículo 4 vamos a identificar tres oraciones que nos van a servir para entender lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. La primera, en el versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Esa es la primera oración, que fue declarado Hijo de Dios con poder. La segunda, según el Espíritu de Santidad. Y la última, por la resurrección de entre los muertos. Cuando nosotros estamos fraccionando un versículo de esta manera, podemos ir ya entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nosotros, o cómo quiere que nosotros podamos entender la Escritura. Y por eso les estaba comentando que vamos a nosotros a ver en estos temas la descripción de las dos etapas fundamentales de nuestro Señor: la humillación y la exaltación del Señor Jesús. Vamos a ver también el ministerio de nuestro Señor. Ese ministerio consiste en dos formas que Él se presentó ante nosotros, dos formas naturales que se presentó ante nosotros. Número 1, en su naturaleza humana y en su naturaleza como una deidad, como Dios. Luego entonces vamos a empezar a ver acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, si nosotros entendemos los versículos anteriores, nos estaba hablando acerca de su llamamiento, ¿cierto o no? Vamos a repasar el versículo 1 del capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado. Pablo dice que estaba siendo apartado. Pablo estaba diciendo que él había sido apartado, había sido escogido, había sido llamado a ser apóstol. Ya vimos que el decir apartado, o el ser, como dice aquí en la Escritura, siervo del Señor Jesucristo, quiere decir que es una persona que estaba apartada para un servicio. Esa es la definición de ser siervo. El ser de la exclusividad de Dios para un fin específico.
el cual dice el apóstol Pablo que fue para ser apóstol. Y empezamos nosotros a razonar, en primer lugar, ¿para qué eres tú apartado? ¿Para qué fuiste tú extraído? ¿Para qué tú fuiste llamado ante Él? Me queda claro que muchos tenemos un llamado diferente para servir al Señor. Pero algo tenemos en claro: tenemos que servir a nuestro Señor, porque para eso fuimos llamados, para ser siervos de Jesucristo. ¿Tú has pensado que tu vida el día de hoy ha sido nada más nacer, crecer y desarrollarte y después morir? No. Ese no es el fin de la vida. Tu fin o la finalidad de tu vida no es haber nada más nacido, no es nada más haber crecido, no es nada más haberte desarrollado y llenado la tierra con tu familia y tener descendencia. No es nada más después empezar a crecer, empezar a envejecer y después morir. Porque si fuese así la vida, qué aburrida sería la vida, ¿cierto o no? ¿Qué finalidad tendría tu vida con esa forma de vivir del ser humano? No, nosotros como seres humanos fuimos llamados para servir a nuestro Señor. Tú estás aquí no nada más para perder el tiempo. Tú estás aquí no nada más para venir y distraerte un rato, o nada más para poderte llenar de conocimiento, o no nada más para pasar el rato, o no nada más para decir y sentirte bien de todas las cosas que a lo mejor tú hiciste mal durante la semana, o quizás para poderte enchufar al enchufe o a la energía espiritual, recargar tu pila y sentirte nuevamente recargado, y mañana poder continuar con la vida con una nueva esperanza. No es nada más eso, sino tú tienes que conocer cuál es tu llamado. ¿Cuál es tu llamado? El día de ayer estuvimos en una reunión con muchos jóvenes, el cual Dios hizo llamado a muchos jóvenes. Y a mí me sorprendía algo, que había jóvenes hablando de varones, humillados delante de Dios, más hombres que mujeres. Me llamó eso la atención. Había más hombres que se habían puesto de rodillas al suelo, que habían creído que Dios estaba llamándolos al arrepentimiento, que mujeres. Las mujeres, muchas de ellas jovencitas, permanecían sentadas, permanecían de alguna manera indiferentes quizás. Yo creo que no entendieron el llamado que Dios estaba haciendo a sus vidas. El día de hoy yo te invito a algo en primer lugar, antes de que empecemos el desarrollo del tema. Medita, ¿a qué fuiste tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? Pero si tienes que tomar en cuenta algo, ¿quién es el que te está llamando? Porque el día de hoy vamos a ver ese poder de Cristo, para que tú puedas saber quién te está llamando. No te está llamando como ahorita, a lo mejor a Eli, que le están llamando por teléfono. ¿Quién sabe quién le esté llamando? Pero fue importante para ella atender la llamada. ¿Cuánto Dios te ha estado llamando a ti? ¿Cuánto tiempo Dios ha estado invirtiendo en llamar de tu vida, de llamar tu atención, de atraerte? ¿Cuánto ha movido Dios para poderte hacer un llamado a ti? ¿Y cuál ha sido tu respuesta?
¿Cuál ha sido la forma en la cual tú has dicho: aquí estoy, Señor, heme aquí? O a lo mejor le has dado colgar a la llamada que estás recibiendo de parte de Dios. ¿Qué es lo que has hecho con esto? Por eso el apóstol Pablo, en estos versículos del 3 al 4, era de suma importancia y tiene mucha relación el versículo 3 con el versículo 1. Tiene mucha importancia porque lo relaciona y abarca este tema diciendo que en el versículo 1 era siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vuelve a enfatizar el apóstol Pablo. Puede hacer una relación, vuelve a hacer la relación del llamado que está haciendo Dios a su vida, hace la relación del llamado que está haciendo Dios a su vida, pero de una forma tan clara y tan precisa, diciendo: a mí no me está llamando cualquier fariseo. A mí no me está llamando la atención, no me está llamando a un servicio mi religión, no me está hablando el que me formó, no me está hablando ninguna persona con una característica de una ideología, no me está hablando cualquier persona, me está hablando Dios. Por eso desarrolla la característica del Señor Jesucristo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, reafirmando: ¿quién me está llamando? El Hijo de Dios, Dios mismo, Jesucristo. Y si nosotros hacemos una división del nombre Jesús y Cristo, que aquí lo está haciendo, lo está juntando. ¿Por qué quiere decir Jesús? Salvador. ¿Y qué quiere decir Cristo? Ungido. El Salvador, ungido, me está llamando. No cualquier persona me está llamando. El que está ungido para salvarme es el que me está llamando. Es el que me está apartando. Es el que me está diciendo: ven, Pablo, y sírveme. Tú puedes darte el lujo de desobedecer a tu padre. Yo me di el lujo de desobedecer a mi padre y a mi madre en un tiempo. Quizás puedes cerrar tus oídos a un llamado que te pueda hacer tu jefe cuando te está diciendo que hagas algo incorrecto. O quizás en la calle tú vayas caminando y puedes escuchar a alguien que hace hace en la calle así, y vas a ver cuántas personas voltean, pero una sola persona es a la cual le están haciendo ¿cierto o no? Y no importa las personas que volteen, solamente a una persona se le está llamando mediante esa expresión. Pero puedes darte el lujo de no escuchar, de escuchar. Por eso aquí el apóstol Pablo está reafirmando: no me llamó cualquier persona, me llamó el Hijo de Dios, Dios mismo. Dios mismo me está haciendo un llamado. Quizás tú has desvalorado quién te ha hecho el llamado a ti. Quizás no has sopesado quién te está llamando. Quizás no has entendido la importancia de quién es el que te está llamando a ti, por no considerar quién es el que te está diciendo: ven.
Porque si tú entendieras, como le dijo el Señor Jesús a aquella mujer, si tú entendieras quién te está pidiendo de beber, tú le dirías, dame de beber. O sea, sería al revés. Pero a veces cuando no entiendes quién te está llamando, cuando tú no lo has entendido, menosprecias ese llamado. No le tomas importancia, no le ves la urgencia, no le ves el sentido de ese llamado y puedes estar perdiendo el tiempo en otras cosas. Pero si tan solo entendieras, como dice el apóstol Pablo, aquí no me está llamando cualquier persona, me está hablando aquel que tiene una naturaleza desde un inicio divina, Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Esta es la suma del Evangelio, ¿verdad? ¿Quién está hablándote a ti? ¿Quién diariamente está captando tu atención? ¿Quién diariamente te está diciendo, quiero que tú y yo nos pongamos a cuentas? No porque te pueda dar a ti una razón de que te deba algo. Si tú valoraras quién te dice, haz esto y no hagas esto, respetarías la palabra de Dios. Si tú entendieras quién es el que te habla a través de la Escritura, cuando te dice no mientas, cuando te dice no robes, cuando te dice no chismees, valorarías qué clase de persona es la que te está dando el consejo. Pero por cuanto no lo haces, lo menosprecias. Salvador, el ungido te está hablando. Y te está hablando no meramente para darte de su punto de vista en una cuestión de que tú conozcas que Él es una creación, no, porque Él no fue creado, Él es desde el principio. Sino más bien te está diciendo, o te está haciendo ver, o te está queriendo hacer entender la clase de redención que quiere que tú entiendas, ese pacto que Él quiere tener con tu vida. Si tú entendieras quién te dice dame de beber, tú le pedirías, dame de beber tú, Señor. Que era el linaje de David según la carne. La segunda oración. Nosotros entendemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿cierto o no? Y que su nacimiento es un milagro. Muchos han debatido acerca del nacimiento de Cristo. Muchos han hecho mofa acerca del nacimiento de Cristo. Y muchos se han burlado acerca de esa concepción, ¿cierto o no? Han hecho hasta refranes ofensivos a su creación. Pero lo cierto es que digan lo que digan, Jesús nació. Y la promesa de su nacimiento fue dada al rey David. Y la descendencia del Señor Jesús es el rey David. ¿Por qué te digo acerca del rey David? Porque era necesario que nuestro Señor y Salvador se haya hecho carne. Para que pudiésemos entender, o para que Él pudiese entender lo que tú y yo estamos pasando en la tierra. Yo me he puesto a pensar desde un punto de vista de género.
Nosotros como hombres, como masculinos, podemos sentirnos entendidos por el Señor Jesús, ¿cierto o no, varones? Podemos nosotros acercarnos al Señor Jesús y poder nosotros tener un entendimiento con el Señor Jesús y una relación con el Señor Jesús, porque nos sentimos entendidos, porque vemos al Señor Jesús como eso, como un varón de dolores, experimentado en dolores, y podemos nosotros entender o podemos nosotros comprender y razonar que Él nos entiende y que Él nos puede comprender como varones. Pero mi pregunta es, ¿y por qué las mujeres se sienten entendidas por el Señor Jesús cuando su figura es varonil? ¿Sabes por qué? Porque lo vemos hecho carne. Porque lo vemos que Él pensó, sintió todo lo que nosotros, siendo hombres o mujeres, pasamos. Todo. El borracho se siente comprendido por el Señor Jesús, sin que el Señor Jesús haya sido un borracho. El drogadicto se siente comprendido por el Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Porque el Señor Jesús fue drogadicto? No. Porque fue el hecho tan sencillo de que se hizo carne. Se hizo carne para entendernos. Se dice que fue hecho de la simiente de David. Esto señala la familia de donde provino. Acompáñame por favor al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 27. Que dice el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 27: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Desposó a una virgen con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. La misma escritura, dando fe de que nuestro Señor amado tenía que haber nacido de mujer, de carne, para entender nuestra carnalidad, para entender y pasar todo lo que nosotros pasamos. Muchos de nosotros hemos pasado frío, ciertamente, ¿o no? Muchos de nosotros hemos pasado hambre, hemos pasado algunas situaciones que nos han aquejado como seres humanos, como sueño, como cansancio, como tentaciones de diversas maneras. Hemos sufrido, nos han lastimado, nos han herido. El Señor Jesús fue experimentado en todo esto para podernos entender y para poder ser Él su perfecto sacrificio sobre nosotros. No hay mejor persona que nos pueda entender que el Señor Jesús. Según la carne, dice el texto, según la carne. Esto quiere decir con esta afirmación, según la carne, que tenía también no tanto una carnalidad o no tanto un nacimiento de carne, no sé si me entiendes, pero quiere decir que cuando dice según la carne es porque tenía otra identidad, tenía otra naturaleza, que ahí viene la naturaleza divina, su deidad, pero se hizo carne. Rectificando, ¿quién te está llamando? No te está llamando la carne, te está llamando Dios, te está llamando Jesús, Dios mismo hecho carne, y que te entiende, y que sabe lo que pasas, y que sabe lo que sientes, y que sabe muy bien que tú y yo no somos capaces de hacer algo bueno. Pero Él está ahí para ayudarnos, para decirnos que Él venció la carne y que esta limitación no es ninguna limitación si confiamos en Él. Pasamos al siguiente
verso, al 4, en donde encontramos 3 cláusulas. La primera, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Que fue declarado Hijo de Dios con poder. Esa declaración no tiene que ver cuando nació. No tiene que ver porque fue de la simiente de David. Esa naturaleza humana no lo hizo ser hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios. Y aquí vemos una segunda acepción cuando dice con poder. Todos los pecadores han creído en Él, ¿cierto? Las personas que fueron liberadas por los demonios creyeron en Él. Las personas que vieron cuando resucitó a Lázaro, al hijo de aquella viuda, vieron su poder, ¿cierto o no? Luego entonces te hago la pregunta el día de hoy. ¿Tú has visto su poder en tu vida? Si es así, ¿por qué no lo sigues? Si has visto su poder, ¿por qué no has renunciado al pecado? Si has visto su poder que te ha sanado de varias cosas o te ha ayudado en varias circunstancias, luego entonces, ¿por qué no confías en Él en tu vida? Si es así, ¿por qué no has confiado en Él para rendirte completamente a Él? Es declarado Hijo de Dios por su poder. Porque hemos visto los cambios que ha hecho con unas personas. Y si has visto tú algo de su poder, ¿por qué no has confiado en Él? ¿Por qué no has echado tus cargas en Él? Porque cuando te ha dicho, descansa, no descansas. Porque cuando Él te ha dicho, confía en mí, no has confiado. Porque cuando Él te ha dicho, renuncia, no renuncias. Porque cuando Él te ha dicho, sígueme, toma tu cruz, no lo sigues y no tomas su cruz, tu cruz. ¿Por qué? ¿Acaso le ha faltado poder a Dios? ¿Acaso le ha faltado poder a Dios? ¿Qué más le hace falta a Dios para poderte convencer a ti? Fue declarado Hijo de Dios por su poder, porque Él demostró su divinidad, porque Él cuando murió y resucitó al tercer día, venció la carne. El viernes murió mi abuela de 96 años. Y desde que conocí a Cristo le estuve predicando el Evangelio. Le estuve mostrando la Escritura. Estuve junto con otras personas orando por ella. Cada vez que tenía oportunidad le mostraba el amor de Cristo. En muchas ocasiones le mostré que Dios le amaba y que quería tener una relación con ella. Finalmente el viernes murió.
No murió por infarto, no murió por diabética, no murió con demencia senil, no murió por inanición, simplemente murió. Y a mí me daba tristeza que mis tíos en su ignorancia decían murió en paz. Dije, no murió en paz, murió como Dios quiso que muriera. Pero yo sé que no está con Él, porque nunca entregó su vida a Cristo, nunca vio su poder, nunca quiso reconocer su poder, nunca quiso reconocer ese poder que Él tenía para rescatarla de la amargura, para rescatarla del odio, para rescatarla de todos los pecados que ella había cometido en su vida pasada. Y cuando me dieron la noticia, yo dije, Padre, justo eres tú. Y yo sí reconozco tu poder. Justo eres, Padre. Si tú reconoces su poder, ¿en dónde estás el día de hoy parado? ¿En qué lugar estás tú sentado? ¿En qué estás ocupando tus fuerzas y tus pensamientos? ¿En qué estás ocupándote el día de hoy? No te preocupes. Le decía yo a una persona, ocúpate, porque Dios está teniendo misericordia el día de hoy. Mañana no, yo no lo sé, porque justo es Él. Y justo es Él que retire su misericordia de alguien. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Y si el día de hoy Dios está contendiendo contigo, aprécialo, porque llegará un día en que ya no contienda contigo, en que ya no le interese mostrarte nada. Y justo es Él, amigo, justo Él es, hermano. A menos de que me equivoque. Pero yo tengo en mi corazón la evidencia de que mi abuela no está con Él. No te lo puedo afirmar, pero yo solamente veo la evidencia. Murió ofendiendo a uno de mis tíos. Una persona que muere en Cristo no hace eso. Al contrario, busca la reconciliación, busca que le perdonen. No busca el perdón, busca que le perdonen. Ella no tuvo eso. ¿Cuál es la declaración de una persona que realmente ve el poder de Dios y que lo enuncia como hijo de Dios? Acompáñame a Marcos capítulo 15, versículo 39. Libro de Marcos capítulo 15, versículo 39. Dice la Escritura: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: centurión, un pecador que había estado en el momento en que estaban crucificando al Señor Jesús, un romano, un soldado romano, despiadado, que quizás se burlaba del Señor Jesús
previo a su crucifixión, pero que en el momento en que vio que el Señor Jesús expiró y pronunció las palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Aquí está el reconocimiento de un pecado, que hace el reconocimiento de la deidad de Cristo. ¿Te has hecho ese reconocimiento? ¿Te has reconocido quién es Cristo? Si lo has hecho, qué bien. Pero dice la Escritura que por sus frutos os reconoceréis. ¿Cuál es tu fruto? Razona. Razonemos el día de hoy. Si tú declaras que el Señor Jesús es el Rey tiene súbditos. El Rey tiene siervos. ¿Tú eres un siervo de ese Rey? Cuando tú dices es mi Salvador, ¿de qué te ha salvado Él? Cuando tú dices Jesús es mi Señor, ¿realmente es tu Señor? ¿O solamente es un juego de palabras bonitas que tú ya las has aprendido? El apóstol Pablo por eso decía, yo soy siervo, estoy apartado para Él, porque yo he reconocido su deidad, porque yo he reconocido de dónde procede el Señor Jesucristo, porque yo no lo conocía, mas ahora mis ojos lo ven, como decía Job. Dos escamas cayeron de mis ojos, porque no te conocía. Yo era tu perseguidor. Yo mataba a los que te seguían a ti. Pero he reconocido y he identificado que tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el mismo Dios en la tierra, haciéndose visible a los hombres, presentándose en carne, sintiendo lo que nosotros sentimos, para comprendernos, para que tú puedas entender que Él está interesado en ti. Tan interesado estaba en ti que se hizo carne, pero al mismo tiempo que se hizo carne no significa que fuese carne, sino que tenía su deidad desde el inicio, que se está mostrando con poder delante de ti, para que tú puedas confiar. Mi abuela no confió en Él, te lo puedo asegurar. No confió en Él, no se arropó en Él, no identificó quién le estaba pidiendo agua, no identificó quién le estaba diciendo ven, pongámonos a cuentas. No lo supo observar en más de los 96 años que Dios le permitió, amado. ¿De qué le sirvió haber ganado todo lo que ella tuvo si perdió al final su alma? ¿De qué le sirvió que estuviera bien su corazón? ¿De qué le sirvió que tuviera bien su mente? ¿De qué le sirvió que tuviera bien sus pulmones? ¿De qué le sirvió haber enfrentado una pandemia como fue el COVID en su vida? Ella le dio COVID y no se enfermó en nada. Le acababan de hacer un chequeo médico y dijo el doctor, no tiene nada, absolutamente nada. Mi tía le dijo, doctor, entonces, ¿por qué se murió? No sé. Simplemente dejó de respirar. Murió en los brazos de sus dos hijos. Mi padre y su hermano estaban ahí con ella y de repente mi abuela empezó a respirar profundamente y sacó el último respiro. Y así murió. ¿De qué le sirvió la salud que Dios le regaló? Una salud que no pudo aprovecharla para poder ponerse a cuentas con Dios, amado.
Desperdició los mejores momentos de su vida. No vio su poder. Me duele en mi alma y en mi corazón. Pero justo es Dios. Justo y soberano es Dios. Pero tú has reconocido su poder. Tú has reconocido su deidad. Tú has reconocido su señorío. Tú has reconocido quién te dice ven. Es para que temblemos, amado. Es para que temamos con todo nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo decía, yo fui llamado a ser siervo. Yo soy su siervo. Entendí quién me estaba llamando. Fariseo quiere decir apartado. Él estaba apartado para ser un fariseo. Él se había autoapartado para cumplir con su religión farisea. Y después dice, soy siervo. Yo, un soldado romano, cruel y despiadado, que solamente él recibía órdenes y las cumplía. Y no le importaba si estaba, él no hacía un juicio de valor, está bien o está mal. Él no hacía ningún juicio, estaba entrenado para hacer y recibir órdenes. Él no se ponía a pensar, si este es correcto que lo llevemos a la cruz, llévalo a la cruz, vámonos a la cruz. A él no le importaba poco lo otro. Pero en ese momento, cuando vio el sufrimiento, y habían otros dos a su lado, y vio el sufrimiento de los otros dos, pero cuando vio al Señor Jesús, hizo una confesión: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Increíble que un soldado romano hiciera esa afirmación, porque tenía ídolos aparte de que era cruel, aparte que era degradado moralmente, tenía otra religión, tenía ídolos. Pero él supo ver con una sola situación quién era el que estaba ahí arriba. En comparación a lo que él ha hecho por nosotros. Tú has reconocido ese poder. Por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos. Me salto la otra, porque por la resurrección de los muertos tiene que ver con la que estamos viendo bajo su poder. Él resucitó a otros, ¿cierto? ¿No? Resucitó a Lázaro, resucitó a la hija, al hijo, de aquella viuda, resucitó a la hija de un principal de esa religión, de los fariseos, hija de Jairo. Él resucitó a muchos, pero al mismo tiempo él resucitó para mostrarnos su divinidad, para mostrarte a ti y a mí que no solamente se hizo carne, sino que él venció la carne. Porque te quiere enseñar a ti y a mí que esa carne que nos quiere gobernar, él la venció, y que tú puedes vencerla también. La carne
carne se puede vencer, no con tu fuerza, sino con su espíritu. Amén. No satisfaciendo las obras de la carne, sino satisfaciendo al espíritu. Él resucitó para mostrarnos que la carne se puede vencer en Él, en esa divinidad, en ese señorío que Él tiene. Porque yo me he topado con muchas personas que dicen: no puedo, es que no puedo, es que ya intenté, es que ya hice. Pues sí hiciste, porque así pensaste que se hacían las cosas, pero no has confiado en Él, porque tú no puedes vencerlo, me queda claro. ¿O quién puede vencer aquí el pecado? ¿Quién lo puede vencer? Yo no. Yo me declaro que yo no puedo vencer el pecado por mí mismo. Todo es a través del Señor Jesús, porque lo venció. Y yo confío que Él me puede ayudar para vencer cualquier circunstancia, cualquier tentación, cualquier pensamiento, cualquier cosa, así sea que me esté quemando la carne. Él le pagó por eso. Y Él me va a ayudar a vencer. Es triste, te lo vuelvo a repetir, pero mi abuela no confió en eso. No confió en la resurrección. No confió en ese poder. Tuve otra abuelita materna. Ella murió de diabetes. La última llamada que hizo fue a mi madre, muy católica ella, de provincia, muy arraigada a la religión católica. Y la última llamada que le hizo a mi madre fue: hija, algo pasó maravilloso en mi vida. Creo en ese Dios que tú me has dicho. Completamente diferente. Tiempo después, mi abuelo, después de unos años, también falleció. Lo mismo hicimos por él, oramos, clamamos, le rogamos a Dios, estuvimos con él. Igual, serio él de Michoacán, nada expresivo. Llegó a ir a mi boda. Cuando mi familia no fue a mi boda, porque según ellos yo cambié de religión, pero él sí fue a mi boda y se quedó a toda la reunión. ¿Y sabes cómo falleció él? Levantando sus brazos. Creyó en la resurrección. ¿Cuándo tú creerás en la resurrección para vida? Si no has creído en ella, ¿cuándo lo vas a hacer? Yo te pongo dos ejemplos que yo he visto en mi vida, que han marcado mi vida. Unos que sí creyeron y otra que se aferró y no creyó. Y a esta le dio más oportunidad de vida, 96 años. Lúcida, recordaba todo, comía de todo. Lo único que no tenía podía caminar ya, pero a pesar de eso la ponían a caminar. No creyó en la resurrección para vida. Según el Espíritu de Santidad, último punto,
podemos entenderlo como la divinidad, hablando de las tres personas que representan a nuestro Señor: Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pero vamos a entenderlo como el testimonio que da la palabra del Señor Jesús. Dice la Escritura: sed santos como yo soy santo, según el Espíritu de santidad. El Espíritu nos lleva de la mano diciéndonos: Él es santo, Él es santo. Y ese Espíritu de santidad es eso, que Él es santo. Y el que te llama es santo. Él se ofreció por nosotros en esa cruz. Él resucitó por nosotros después de haber muerto. Él ahora está sentado a la diestra de su Padre. Él ahora está esperándonos. Pero no se quedó así. Es necesario que yo me vaya para que venga otro, que es el Consolador, el Espíritu Santo, su Espíritu, para enseñarnos que el vivir en santidad sí se puede. Eso lleva a que el corazón de los creyentes pueda ser fortalecido, amado. Ese precioso Espíritu nos consuela en momentos de angustia, nos da tranquilidad, nos da paz, a pesar de lo que estamos pasando, a pesar del dolor que podamos sentir, nos levanta, porque nos renueva, porque nos santifica, porque nos brinda una nueva oportunidad, porque a pesar de que veamos todo oscuro, Él nos enseña que no está perdido todo, según el Espíritu de santidad, por el cual el día de hoy podemos decirle: Abba, Padre. Ese Espíritu el día de hoy nos está consolando. Ese Espíritu también es el que nos está convenciendo de quiénes somos nosotros el día de hoy. ¿Quién es el que te habla el día de hoy? Ese soldado, sin el Espíritu, declaró verdaderamente: Él era hijo de Dios. Sin el Espíritu. El día de hoy, ¿qué podemos nosotros argumentar para poder decir: yo no he entendido nada? ¿Qué argumento podemos nosotros decir el día de hoy? No, es que yo no creo. Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, diciéndonos claramente quién es el que nos está llamando a nosotros. Hoy entiende algo. Lo que Pablo dijo de quién lo llamó, el día de hoy a ti te está llamando también. Podemos nosotros entender ahora cuál es la humillación de Cristo. Se hizo carne por nosotros. Fue humillado, fue menospreciado, fue lastimado, fue abandonado, pero al mismo tiempo fue exaltado. Verdaderamente este era hijo de Dios. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.
Hubo gente que lo exaltó, hubo gente que creyó en Él en el momento más oportuno de sus vidas. Después Él resucitó y creyeron en Él y se extendió el reino de los cielos. Por algo fue extendido el reino de los cielos en esa época como pólvora. Porque entendieron quién había resucitado. Al mismo tiempo Él se presenta enseñándonos su naturaleza humana, sintiendo frío, sintiendo hambre, sintiendo miedo, sintiéndose emocionalmente abandonado, defraudado, con sed, cansado, con sueño. Al mismo tiempo mostrándonos su señorío y su deidad. Por eso el apóstol Pablo dijo: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Cierra tus ojos. Medita hoy. Medita fuertemente hoy. ¿Quién te está llamando a ti? Por eso Pablo hace nuevamente una reflexión, presentándonos primero en estos primeros versículos el llamado que él había obedecido. Siendo siervo, siendo apartado ya no para una religión como fariseo, siendo ahora siervo del Señor Jesucristo. Y en el versículo 3 y 4 nos habla acerca precisamente de eso, de su humanidad de Cristo, de su deidad, de su humillación, de esa exaltación. ¿Con qué finalidad? Para que tú puedas entender por qué Él decidió seguir a Cristo, dando fuerza a su llamado. Yo estoy obedeciendo ese llamado porque he visto esa humillación, porque he visto esa exaltación, porque he visto esa humanidad. He entendido que Cristo me amó, he entendido esto, pero veo su deidad maravillosa, que el Espíritu Santo da testimonio de Él. Porque Él es santo, santo, santo. Y Él le está haciendo un llamado santo. Por eso Él entendió. Y no se avergonzó de ser llamado siervo de Jesucristo. A mí no me da pena decir que soy seguidor de Cristo. Me siento orgulloso, privilegiado. Tú el día de hoy tienes ese llamado, pero te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario entender quién es el que te está llamando. Te es necesario entender quién es el que te llama. Tienes que comprender, analizar que no es cualquier persona que te llama, sino es el Dios mismo que creó el cielo, la tierra y todo lo que hay. Y que no bastó solamente en decirte yo soy Dios, sino que se hizo hombre para poderte entender, pero también para hacerte un llamado a ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Porque sabemos, Padre, que tú nos estás haciendo un llamado a nuestras vidas, que todos podamos entenderlo, Señor.
todos podamos comprenderlo, Señor. Que podamos tener en nuestra mente lo que mismo hizo este centurión al decir verdaderamente este es el Hijo de Dios. Que ese peso de esas palabras puedan caer en el corazón de cada una de las personas aquí presentes y de los que están en el internet. Entender quién está llamándote. Entender el poder de Cristo para este llamado tan especial, tan inmerecido, tan hermoso. Porque tenemos todo al tenerlo a Él. Muchos tuvieron la oportunidad, pero no la apreciaron, Padre. Y dejaron pasar el tiempo de su visitación y no se arrepintieron, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé, Señor. Nos dé, Padre. Nos dé el conocimiento que necesitamos. Amén, Jesús. Amén. Amén. Ese espíritu de santidad, amados, es el que vemos en la resurrección y que fue llamado y que fue, llevado a una nueva etapa en nuestras vidas, que es el día de hoy una forma de verlo a Él personalmente. Él es santo. Dios te bendiga mucho. Estamos para servirte cualquier cosa y la próxima semana estaremos viendo otra fracción más de este libro de Romanos para poder entender y tener este estudio sistemático y poder entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo a través de la Biblia. Dios te bendiga mucho. Estamos para servirte.